Bueno, para estas semanas el tema es funciones de variables, varias variables, ya es un tema de la unidad número 2. Tanto el tema de la unidad 1, que es funciones vectoriales, como este tema que es función de dos variables, son temas de cálculo variable. Entonces aquí pongo el calendario como siempre para que observemos que tenemos que abordar estos temas desde el 24 de mayo. Tenemos hasta el 19 para concluirlo, es decir, hasta la siguiente semana. Bien. En cuanto a esto, lo que ustedes deben aprender es identificar principales superficies y poder esbozar su gráfica. Interpretar fenómenos físicos mediante el análisis de superficies. De evidencia, cuestionario, práctica con gráficas de funciones. Está incluido en lo que le van a enviar, por favor, el que le estoy pidiendo de tareas. Bueno, definimos que una función de varias variables son funciones como cualquier otra. Cumplen la misma definición, una relación. La diferencia es que una variable dependiente estará regida por más de una variable independiente. Y es muy común trabajar con funciones de tres variables, generalmente llamadas z igual a f de x y z, donde aquí x y y son las funciones independientes y z es la variable dependiente. Pues recordemos el caso de la maquinita donde entra una variable, un número por un lado, se transforma con la función y arroja otro número. En este caso, la diferencia es que por la entrada tendrá que entrar dos números, uno x y otro y, un par ordenado. Y saldrá un solo número. Es la función de varias variables. Si ustedes recuerdan la función vectorial, pues entraba una variable y salían tres variables. Entonces son funciones multivariables. Bueno, les recomiendo, yo creo que ya lo están haciendo, sobre que vean en Khan Academy. Una vez en Khan Academy entras a cursos y luego buscas el curso cálculo multivariable y ese es el que quiero que estudies. Estudiarlo si tú quieres de manera escalonada, estudia una función, una lección sí, una no, una sí, una no. Inclusive si quieres una sí, dos no, una sí, dos no. Porque lo que nos da aquí es todo el fundamento del cálculo multivariable, que son las funciones multivariables, pues algunas propiedades de las funciones, algunas, cómo entenderlas, eso es muy importante que traten de entender a qué se refiere, dónde se puede aplicar el cálculo multivariable. Y luego en GeoGebra, yo en GeoGebra les pido que practiquen a dibujar estas gráficas, que son funciones de dos variables, como aquí puedes ver, si quieres, son tres las que te estoy proponiendo, aquí escribir raíz cuadrada, no puse el signo, pues porque ahora sí es escribir, no lo tengo tan a la mano, pero escriban estas por favor, ¿vale? Practiquen a escribir estas funciones en GeoGebra. La escribes como tal, si quieres, desde f de xy entre paréntesis y con la coma, igual a xy. O si quieres, escríbelo xy simplemente y GeoGebra va a entender inmediatamente que se trata una función con dos variables. Importante, grafícala en 3D, porque si graficas en dos dimensiones, pues yo creo que no te va a dar ningún valor GeoGebra, no te va a dar un dibujo. Entonces necesitas ocupar 3D. Y luego la actividad que les estoy proponiendo para la semana, que es déjenme ver, para el 5, sábado 5 de junio, lo que les propongo es que ustedes diseñen y escriban funciones multivariables, 5 funciones, ya que viste los ejemplos cómo son. Aquí hay unos ejemplos, mira. Empieza con f de x, y luego de este lado escribes el argumento o las operaciones, la fórmula matemática, pero no va a tener solamente x como variable, tiene que tener x e y. Aquí simplemente x multiplica y, aquí tenemos 2 que multiplica x y multiplica a y de este lado también tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado y y al cuadrado, eso hay que restarlo al 25. Entonces, en el lado de la función matemática, de la fórmula matemática, van las dos variables. Para que puedas escribir tus funciones, fíjate bien que empiece con f de xy
y que del otro lado esté X y Y para que sea de dos variables. Bueno, te pido que en tres de estas funciones que propongas uses las funciones trascendentes. ¿Cuáles son? Función exponencial, función logarítmica y funciones seno, coseno y tangente. Básicamente esas son las funciones trascendentes. Quiero que para cada una de estas 5 que tú propongas, escribas el dominio, completes una tabla de valores x, y, z, donde tú propones x y con la función calculas z. Y luego dibujar la gráfica correspondiente. Puedes usar GeoGebra o puedes no usar GeoGebra, pero es el plano de 3 dimensiones. Bueno, hasta aquí es para la para el día 5 de junio. Entonces, vamos a darle un vistazo a lo que propuse. Aquí tenemos, pues yo estoy haciendo unos ejemplos. Estos ya no los pongas tú porque ya los usé yo. Primero tengo una función. Aquí mira, como te decía, una función de dos variables. O sea, f de x, y. F de x, y. Entonces, ¿y cuál va a ser el argumento o cuál va a ser la fórmula matemática? Es 3x más raíz cuadrada de 3y. Fíjate bien que está la x y está la y operando en la fórmula matemática. Es una función de dos variables. Bueno, esta pues a lo mejor pudiera ser más sencilla, pero además esta es una función algebraica, ¿verdad? También las funciones racionales son algebraicas. Entonces propuse una más, que esta es una función que tiene funciones trascendentes allí implícitas. Otra vez es una función de dos variables, x, y, por eso dice f de xy, y esto es igual a un medio del coseno de x menos un medio del seno de y. Entonces fíjate que tenemos la variable x, pero también tenemos a la variable y. Recuerda, siempre ten en cuenta que usualmente cuando usamos funciones trigonométricas, pues la variable usualmente la expresamos en radianes. Un cuarto de pi radianes, un tercio de pi radianes, un sexto de pi radianes, etc. Muy bien. Ahí están entonces los ejemplos para que tengas idea cómo son los que tú tienes que elaborar. Una vez que los tengas, pues hay que determinar el dominio de cada función. Yo en este caso ya he definido el dominio para esta función. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ir viendo en cada caso si puedes abarcar desde menos los números infinito hasta más infinito, es decir, todo el conjunto de los números reales. Los únicos casos que tienen limitantes para el caso del dominio es cuando tienes funciones logarítmicas implícitas o cuando tienes la raíz cuadrada. ¿Por qué? Recuerda que las funciones logarítmicas solamente acepta números positivos y asimismo la raíz cuadrada solamente acepta números positivos. Entonces, cuando sea ese el caso, pues entonces ya te está limitando tu función, tu dominio. En el caso del primer término, tienes que ir analizando término por término, ¿verdad? Este término, pues aquí no hay ningún problema porque 3x puede ser desde menos infinito hasta más infinito. No va a pasar nada con el número que propongamos para la x, porque va a tener siempre un valor de salida. En el caso del segundo término, que es raíz cuadrada de 3y, aquí sí hay una limitante, porque mira, en el caso de que yo proponga un menos 1 para la y, ¿qué va a pasar? Que aquí me va a dar menos 1 por 3 es menos 3. Y si yo trato de calcular la raíz cuadrada de menos 3, no existe dentro de los números reales. Entonces no va a tener un valor de salida, ¿verdad? Dentro de los números reales. Entonces aquí hay que limitar. ¿Qué haces? Pues tomas el 3y y escribes que este debe de ser mayor o igual que 0, despejas la y entonces vas a encontrar que esta y necesariamente tiene que ser positiva. Entonces esta y necesariamente tiene que ser positiva. Por eso es que aquí en este dominio que escribí aquí abajo, dominio, dice que es desde 0 hasta más infinito. Ah, pues fíjate que estoy excluyendo a todos los negativos. Porque si no diría desde menos infinito, pasando por el 0 y llega hasta más infinito. Pero no, está limitado
desde 0 y hasta más infinito. ¿De acuerdo? Incluso con corchetes cuadrados, que quiere decir que el 0 sí está incluido. Entonces esa es la razón por qué este dominio quedó limitado así. Entonces, una vez que tengo esto, yo me paso a mi tabla, que también es la otra parte que estoy pidiendo. Y para X, aunque puedo proponer valores negativos porque la X sí los acepta, en este caso yo estoy usando el dominio que ya determiné aquí arriba, 0, 0, 0 y luego 1, 1, 1. Para la Y también tengo que proponer valores porque son variables independientes, la X y la Y. Pues yo propongo para la Y 1, 0, 1, 3, con la combinación 0, 0, 0, 1 y 0, 3. Son los pares ordenados que estoy proponiendo. Y vuelvo a proponer 0, 1, 3 para que me quede la combinación de pares ordenados 1, 0, 1, 1 y 1, 3. Con estos valores y mi función que tengo aquí arriba, pues calculo cuánto vale f de xy. Esta z, aquí dice justa, z es igual a f de xy. Y es 3x más raíz cuadrada de 3y. Más o menos, déjenme ver. Bueno, así estaba yo. Más. Bueno, pues entonces 3x, 3 por 0, 0. Más raíz cuadrada de 3 por y, 3 por 0 da 0. Y raíz cuadrada de 0 da 0. Y 0 más 0 da 0. Ahí quedó, mira. Ahora, cuando vale 1, fíjate bien, 3 por 0, 0, ¿verdad? Entonces aquí da un 0. Y luego más, raíz cuadrada de 3 por 1, pues es raíz cuadrada de 3. Y raíz cuadrada de 3 más 0 nos da raíz cuadrada de 3. Luego sigue el 3. Entonces, otra vez, del primer término sigue quedando en 0 porque 3 por 0 da 0. Luego el segundo término que contiene a la y es raíz cuadrada de 3 por 3. 3 por 3 da 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Y por lo tanto 0 más 3 me da 3. O sea, estoy sustituyendo, así como hacía en una variable o en una función de una sola variable, pues en cada lugar donde hubiese una x ponía el valor que tomaba x. Ahora tengo dos variables, por eso donde hay x pongo este 0 que propuse para x. Donde hay y, pongo el valor correspondiente que propuse para y. 0 con 0, 0 con 1, 0 con 3, 1 con 0, 1 con 1 y 1 con 3. Hasta aquí hice mi tabla y estos son los valores que obtengo. Bien, en la tercera parte les pedí que dibujaran en GeoGebra. Aquí lo tenía abierto, pero ya se borró. Entonces, déjame ver si lo puedo recuperar. Que dibujaran en GeoGebra. Déjenme ver si lo puedo recuperar. Aunque lo tenía en 3D y aquí no me metí todavía a 3D. Yo ocupo la 13, a ver si ahí me guardó la información que tenía. Tantito, muchachos, ahí va. Ya nomás de visualizar las funciones de dos dimensiones que se tienen que reflejar en un plano 3D. Le decimos recuperar y espero que sí, pero sí, aquí está, mira. Las voy a mostrar cada una, mira, ahí está mi plano 3D. Y la primera que escribí es 3x más raíz cuadrada de 3y, que es una que está propuesta. ¿Cómo queda? Mira, es simplemente casi un plano. Usted puede ir dejando de ver un eje. Aquí dejé de ver el eje azul, que es el Z. Mira cómo se ve. Dejo de ver el eje rojo, que es el X. Mira cómo se ve totalmente un plano sobre el eje Y.
yo dejo de ver el eje Y, entonces se sigue viendo como un plano. En general, esta es la primera de ellas, aquí está. Si vemos la función que involucra a coseno y seno, que es la segunda que escribí como ejemplo, lo que tenemos es esto, mira, un plano todo ondulado por todos los lados, mira, ondulaciones por todos lados, porque las funciones seno y coseno son funciones que están, pues, son de manera sinusoidal. Este es un plano de dos dimensiones y no es muy amplia, no llega muy arriba ni muy abajo, porque la amplitud está limitada a un medio, tanto en seno como en coseno. Ajá. Y finalmente, esta función, que sí es una de las que están propuestas allí para que ustedes resuelvan, entonces esta nada más se las muestro tantito como queda, porque la idea es que ustedes solitos la hagan. Ajá, entonces ahí está. Y por favor, escriben sus 5, también tienen que graficarlas. Bueno, hasta allí sería la explicación de esta clase, que es la clase del día 5